El capítulo de hoy es el capítulo de cinemática, aún porque cinemática estudia todos los movimientos, pero el día de hoy vamos a ocuparnos de estudiar el movimiento parabólico de caída libre, también conocido como el movimiento de proyectiles. Se le conocen también con ese nombre, bueno, porque tiene sus características que vamos ahora a mencionar. El movimiento parabólico en sí, el movimiento parabólico, es justamente por la trayectoria que dibuja un proyectil cuando es lanzado de determinada manera, como por ejemplo, vamos a poder obtener un movimiento parabólico cuando lanzamos un objeto con una velocidad oblicua. Esa pelota la lanzamos de esa manera, pues tendrá un movimiento parabólico. Lanzamos un proyectil de repente de esta forma, pues tendrá movimiento parabólico. ¿De acuerdo? Hay situaciones donde hemos visto en nuestra vida real, pues, que se trata de movimientos parabólicos. Pero el caso que vamos a estudiar tiene sus características. ¿Por qué parabólico de caída libre? Hay que recordar que caída libre es cuando solamente interviene la fuerza de la gravedad. Caída libre es cuando no se considera la acción del aire, la fuerza del aire, la resistencia del aire. Entonces, bajo esas condiciones, vamos entonces a analizar este movimiento parabólico de caída libre. Recordamos que una de sus características es que, repito, no se considera la fuerza del aire, se desprecia esa fuerza de resistencia del aire, y además este movimiento parabólico es un movimiento compuesto, es el resultado de sumar dos movimientos. Un movimiento horizontal uniforme, que es el movimiento rectilíneo uniforme, y un movimiento vertical de caída libre. Estos movimientos sumados dan como consecuencia el movimiento parabólico de caída libre. En esta gráfica observen que la velocidad que tiene el proyectil siempre es tangente a esa curva llamada parábola, ¿no? De ahí el nombre parabólico. Esa curva se le llama parábola. Y la velocidad en cada momento será tangente a la parábola. A la velocidad en cada punto también se le puede descomponer en dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. La velocidad, repito, en cada instante tiene dos componentes. La velocidad en cada instante está formada por dos velocidades, una velocidad horizontal y una velocidad vertical. La velocidad horizontal le va a pertenecer al MRU y la velocidad vertical le pertenecerá pues al movimiento vertical de caída libre. Solamente en el punto más alto, tendrá velocidad horizontal. Por lo tanto, en el punto más alto no hay componente vertical. En el punto más alto, repito, no existe la componente vertical. ¿De acuerdo? Ya, entonces, repito, en cada momento, en cada instante, en cada punto, la velocidad es tangente a la parábola. Luego, esa velocidad siempre será la suma de dos velocidades, una horizontal y una vertical, excepto en el punto más alto, solamente habrá horizontal, no hay vertical. Ahora, algo más. Si en el punto inicial la velocidad inicial es v sub 0, y además esa velocidad, conforme el proyectil suba, su velocidad va cambiando también de valor. Repito, su velocidad va cambiando de valor conforme suba o después comience a bajar. Pero como pueden ustedes observar en la figura,
si la bolita fue lanzada con una velocidad v sub 0, cuando llegue nuevamente al piso, llegará también con la misma rapidez. Ahora, la componente horizontal, esa componente horizontal, ella le pertenece al movimiento rectilíneo uniforme. En consecuencia, no va a cambiar. Es decir, que si en el punto inicial esa componente era v sub x, en cada punto también será v sub x. Todas las horizontales valdrán igual. Todas valdrán igual, ¿ve? No es como la vertical. La vertical sí pertenece a caída libre, que cuando suba, su valor disminuye hasta que llegue al punto más alto, y ahí no hay vertical. Por eso decía, en el punto más alto no hay velocidad vertical, solamente hay velocidad horizontal. Aquí, en movimiento parabólico, hay una pregunta que el postulante confunde realmente con lo que se vio en el tema anterior. En el tema anterior, se dijo que cuando un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba, Andy, buenos días, cuando un bloque, un cuerpo, una pelota, un proyectil se lanza verticalmente hacia arriba, en el punto más alto, su velocidad vale 0. Su velocidad vale 0. Pero ese es vertical. Y decía que muchos postulantes confunden esa pregunta cuando la aplican al movimiento parabólico. Cuando se lanza un proyectil y tiene movimiento parabólico, en el punto más alto la velocidad no es horizontal, como pueden ustedes observar. La velocidad es horizontal. Y es horizontal porque no tiene componente vertical en el punto más alto. Es importante recordar que en el punto más alto de la trayectoria parabólica no hay componente vertical porque hay problemas donde no te lanzan el proyectil desde el piso, sino te lanzan el proyectil desde cierta altura. Y lo lanzan en forma horizontal teniendo la trayectoria la mitad de una parábola. Entonces, ese análisis, vamos a ver más adelante, mira cómo se va a trabajar. Las fórmulas para el movimiento parabólico, básicamente te voy a mostrar 3 fórmulas de manera específica. Pero esas 3 fórmulas te advierto, únicamente sirven para hallar 3 cosas específicas. Una es para hallar el tiempo total. El tiempo que demora en realizar toda la trayectoria, en recorrer toda la parábola. ¿Cómo hago para hallar el tiempo total? Simplemente debo tener como dato el valor de la velocidad inicial v sub 0, el ángulo de lanzamiento. Los únicos datos que debo conocer es velocidad inicial con que se lanza v sub 0 y el ángulo de lanzamiento. Conociendo estos datos, el tiempo total se hallaría de esta manera. 2 veces la velocidad inicial seno del ángulo θ entre el valor de la aceleración de la gravedad. Esa sería la primera fórmula. Una segunda fórmula es únicamente para hallar la máxima altura que alcanza el proyectil. Para hallar esa máxima altura se utilizará esta formulita. Velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo θ al cuadrado entre 2 veces el valor de la aceleración de la gravedad. Y finalmente, una tercera fórmula para saber qué tan lejos llegó. Es decir, lo que llamamos alcance horizontal. Se refiere la distancia entre el punto de partida y el punto de llegada, el punto inicial con el punto final, esa distancia. Le voy a llamar con la letra L. Para hallar L, se utiliza esta formulita. Velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo doble. Seno del ángulo doble. O θ, entre el valor de la aceleración de la gravedad. Pero insisto, estas fórmulas únicamente son para hallar específicamente esas 3 cosas: tiempo total, máxima altura y alcance horizontal.
Para cualquier otro tipo de pregunta, tendremos que recurrir a la fórmula de MRU o a la fórmula de movimiento vertical de caída libre. Aquí es donde yo te decía, ten cuidado con los problemas en el cual se lanza el proyectil de manera horizontal desde cierta altura. Por ejemplo, lanzamos este proyectil de esta forma. ¿Ven? Ya, mira, como te das cuenta, es ya la mitad de la parábola. En el punto inicial, punto superior, punto de lanzamiento, solamente hay una velocidad horizontal. Y he dibujado 3 instantes, o en todo caso 4 instantes. El instante inicial, el instante cuando transcurre 1 segundo, el instante cuando transcurre 2 segundos y el instante cuando transcurre 3 segundos. Para que veas que en cada punto su velocidad tendrá siempre sus componentes horizontal y vertical, y que si se lanzó en forma horizontal con una velocidad, por ejemplo, de 4 metros por segundo, en cada punto la velocidad horizontal será también 4 metros por segundo. Acá también 4 metros por segundo y acá 4 metros por segundo. En cambio, la vertical no. La vertical, cuando transcurre 1 segundo, esa vertical tendrá un valor de 10 metros por segundo. Pasan 2 segundos y la vertical ahora vale 20. Pasan 3 segundos y la vertical ahora vale 30. Es por el efecto de la aceleración de la gravedad. Por esa razón, las velocidades verticales aumentan. En cambio, la horizontal, esa no va a cambiar, es constante siempre. Acá también, pues acaso, conforme transcurre el tiempo, pues el proyectil está bajando y está recorriendo cierta altura. Mira, al cabo de 1 segundo, eso lo mencionamos en un momento dado y dimos el nombre de los famosos números de Galileo. ¿Cuánto bajaba en el primer segundo? Si es que la aceleración de la gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado, en el primer segundo la bolita bajará solamente 5 metros. En el siguiente segundo bajará 10 metros más, es decir, 15. En el siguiente segundo la bolita bajará 10 metros más, o sea, 25. Cada segundo baja 10 metros más. Eso para que vean que verticalmente la bolita obedece las leyes de movimiento vertical de caída libre. Ya simplemente ahí para que vean con el número que he puesto, el 4 le he puesto al azar. Si quieren, póngale 5, póngale 8, no hay problema. Si acá es 8, acá será 8, 8, 8. Pero la vertical, esa sí no cambia. Siempre será 10 en el primer segundo, 20 en el segundo segundo, 30 en el tercer segundo. Estos valores sí no van a cambiar. Veamos este primer ejercicio. Dice, un joven lanzando pelotas a la pared desde la posición mostrada, pudo lograr que una pelota ingrese en el agujero P con una velocidad horizontal. Lo que no pudo anotar es el valor de la velocidad de lanzamiento. Solo recuerda que está en uno de estos siguientes intervalos. Este primer ejercicio vamos a ver qué tal nos va, porque ya tenemos que ir pensando en la forma como nos van a plantear las preguntas en un examen de admisión. Recuerden que San Marcos ya en algunas preguntas de física, pues lo pone dentro de un contexto. No siempre, no todos los temas lo hace, pero sí la pregunta de examen de admisión San Marcos, pues
hay problemas o hay temas que sí lo pone dentro de un contexto, como en este caso. Ya simplemente no es que aplica la fórmula y sale la respuesta no. Bueno, acá simplemente nos pide hallar dentro de qué intervalo es el valor de la velocidad con que se lanzó esta pelota y que logró ingresar por ese agujero en forma horizontal. Si comparamos nuestra parábola del movimiento parabólico con esta figura, me parece que el 28,8 vendría a ser la máxima altura que alcanza la pelota. ¿No creen ustedes que el 28,8 sería la máxima altura que alcanza la pelota? Entonces puedo utilizar la fórmula de altura máxima, donde el ángulo θ es 53, la aceleración de la gravedad es 10, y esa máxima altura es 28,8. Entonces reemplazo 28,8, reemplazo la velocidad inicial al cuadrado, seno de 53 grados al cuadrado, entre 2 veces la gravedad que es 10. Bueno, he multiplicado 2 por 10, 20, y 20 por 28,8 me da 576. Igual a velocidad al cuadrado por el seno de 53 al cuadrado. No sé si 576 tenga raíz cuadrada exacta. ¿Sí? A ver, si le sacamos raíz cuadrada exacta, sería genial, ¿ah? Si tiene raíz cuadrada exacta, 576 sería genial, porque sacaría raíz cuadrada a 576, raíz cuadrada a velocidad al cuadrado y raíz cuadrada a seno de 53 también. Así es, sí tiene. 24 es la raíz cuadrada de 576. Ya le saca raíz cuadrada a la v al cuadrado y también al seno de 53 al cuadrado. Ahora creo que ya se puede efectuar más rápido la operación. Seno de 53 es 4/5. Y aquí ya puedo simplificar. Y sale la velocidad 30 metros por segundo. Entonces la respuesta en este caso sería la C de casa. Está entre 28 y 32. Así es. ¿Te das cuenta que aquí la pregunta no fue hallar la altura máxima? ¿No? Pero, de acuerdo al contexto que me pone el problema, pues vi necesario usar la fórmula de altura máxima. Y nos sirvió para hallar la respuesta. Uno más a ver. Aquí hay otro problema en otro contexto, miren. Un término comúnmente escuchado por los golfistas es hoyo en uno. A ver, ¿qué significa cuando un golfista dice hoyo en uno? Es decir, que el golfista logra invocar de un solo golpe. O sea que lanzo la pelotita y si la pelotita ingresa directamente al hoyo que está en el punto 3, eso es hoyo en uno. Pero ¿cómo saber que si logra eso o no? Porque acá justamente dice, con respecto a dónde cayó la pelota, indica la alternativa correcta. Logró hacer hoyo en uno, se pasó 10 centímetros, le faltó 10 centímetros o le faltó 1 centímetro. Bueno, aquí, así como en el ejercicio anterior, no me decían allá la máxima altura, pero sí vimos la necesidad de utilizar la fórmula de altura máxima. Pues acá veo la necesidad de utilizar la fórmula de alcance horizontal. Y el 38,5 metros sería el alcance horizontal. No. No se sabe todavía. 38,5 es la distancia entre la pelota y el hoyo. Pero el alcance horizontal, no sé.
de repente sea exacto 38,5, o de repente es menor que 38,5, o de repente es mayor que 38,5. Ya, entonces creo que voy a hallar ese alcance horizontal con esa formulita. Velocidad inicial al cuadrado, seno del ángulo doble entre el valor de la aceleración de la gravedad. Aquí tengo un pequeño problema, chicos. Que si el ángulo θ vale 53, 2 por 53 sería 106. Y yo no recuerdo el seno de 106 grados. ¿Cómo se podría hallar ese seno de 106 grados? ¿Ves? Ahí tengo un pequeño problema, un problema trigonométrico. Ah, pero también recuerdo que hay una fórmula del ángulo doble, ¿no? Trigonometría, ustedes han visto la fórmula del ángulo doble. ¿Cómo reemplazar el seno del ángulo 2θ en función de un ángulo θ? Creo que, si no me equivoco, esa fórmula del ángulo doble sería así. Seno de 2θ es igual 2 veces el seno de θ por el coseno de θ. Ya esto es más factible porque yo sí recuerdo coseno de 53 y seno de 53, eso sí sé. La velocidad inicial es 20 y gravedad 10. Entonces, a ver, reemplazo. Seno de 53 es 4 quintos, coseno de 53 es 3 quintos, 20 al cuadrado es 400, 400 entre 10 me da 40, si quieren. Ajá, 400 entre 10 voy a poner 40. Y acá sería, a ver cómo lo acomodamos, a ver. Simplifico un 0, 40 por 2 es 80, por 4 quintos y por 3 quintos. Me da 38,4 metros. Rayos, no logró embocar de un solo golpe. O sea, no logró hacer hoyo en uno. Le faltó. Mira, esta L significa que la pelotita fue lanzada y no llegó al hoyo, sino le faltó poquito. Aquí. ¿Cuánto le faltó? Tendría que restar el 38,5 menos 38,4. Y aquí me sale 0,1 metro. Ah, pero la respuesta está en centímetros. Recuerden que un metro equivale siempre a 100 centímetros. O sea que en lugar de m voy a colocar 100. 100 centímetros. X será igual entonces 0,1 por 100 es 10. O sea que por 10 centímetros no logró el hoyo en uno. Le faltó 10 centímetros. Respuesta entonces la B. ¿Ven? Así hallamos entonces la respuesta en el ejercicio 2. Ya, pero ese cálculo se tiene que hacer para saber por cuántos centímetros no logró llegar al hoyo. Entonces acá 38,4, mostramos que le faltaron 10 centímetros para embocar. Repito, estos primeros ejercicios los he planteado pensando en cómo se podría plantear un problema, cómo podría venir en examen de admisión. Siempre pensando en ese tipo de problemas que la Universidad San Marcos pues lo pone dentro de un contexto. Uno más.
Una pequeña piedra es lanzada con cierta velocidad de tal manera que forma un ángulo θ con la horizontal. Si el alcance horizontal es el triple de su altura máxima, determine el valor de θ. Bueno, acá creo que debo usar las dos fórmulas, porque dice que el alcance horizontal es el triple de la altura máxima. Vamos a empezar por ese dato primero. L es 3 veces la altura máxima. He colocado la fórmula de L. Velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2θ entre la aceleración de la gravedad. La altura máxima, también repaso su fórmula. Ya, como pueden ver, ahí puedo simplificar varias cositas. Puedo simplificar velocidad inicial al cuadrado. Puedo simplificar el valor de la aceleración de la gravedad. Creo que nada más. A ver, ¿cómo quedaría? Seno de θ igual a 3 por el seno de θ al cuadrado entre 2. Ahora recordemos que el seno 2θ tenía una fórmula. ¿No? Ya habíamos puesto en el ejercicio anterior el seno del ángulo doble es igual 2 veces el producto del seno con el coseno. Es la fórmula del ángulo doble. Ya, ahora lo reemplazo entonces por la fórmula igual a 3 veces seno cuadrado de θ entre 2. Ese 2 que está dividiendo, me parece que me conviene multiplicarlo con el 2 del primer miembro. En el primer miembro tengo un seno de θ y en el segundo miembro tengo un seno cuadrado de θ. Elimino un seno entonces. 2 coseno de θ es igual a 3 por el seno de θ entre 2. 2 por 2, 4. El 3 queda en su lugar. El coseno, como ven, lo he pasado a dividir. Lo he pasado al denominador. Y he obtenido que 4 es igual a 3 por el seno entre coseno. Pero seno entre coseno es tangente. Y tangente es igual a 4 tercios. Entonces, el valor de θ debe ser 53 grados. Gracias, Fabián. Ese es el ángulo 53 grados. Miren, hasta ahí he utilizado las 3 fórmulas, en todo caso, o por lo menos 2 de las 3 fórmulas que les he dado. Y le dije que las 3 fórmulas únicamente las usaremos cuando el problema pues no requiera, nada más. Específicamente cuando mencionen altura máxima, tiempo total o alcance horizontal. Pero ¿qué pasa si las preguntas son otras? Entonces, ¿cómo se resuelven ese tipo de ejercicios? A ver, veamos entonces un cuarto ejercicio. Una pelota es lanzada con una velocidad de 100 metros por segundo, formando 53 grados con la horizontal. Hallar la altura que alcanza la pelota al cabo de 5 segundos. Hallar la altura que alcanza la pelota al cabo de 5 segundos. Bueno, según el enunciado, más o menos lo interpreto de esta forma. La pelota se lanza con 100 metros por segundo y forma un ángulo de 53 con horizontal y nos pregunta, al cabo de 5 segundos, ¿a qué altura se encuentra? Esa es la pregunta. Para eso nos sirven las 3 fórmulas que he dado en este movimiento parabólico. ¿Por
porque esa altura no es altura máxima, no es tiempo total, ni tampoco alcance horizontal. Entonces te dije, cuando ya la pregunta no es para ninguna de esas tres fórmulas, pues tienes que recurrir a la fórmula del MRU o a la fórmula de vertical de caída libre. Aquí salta a la vista, aquí no necesito también dominar tanto física para darme cuenta que no tiene nada que ver con MRU. La pregunta es altura. Tiene que ver con movimiento vertical de caída libre. Movimiento vertical de caída libre. Entonces voy a utilizar esta formulita. H es igual velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad y por el tiempo al cuadrado. El tiempo es 5 segundos. Dato. La aceleración de la gravedad, ya aprendimos que cuando tiene barrita arriba, hay que ponerle signo menos, porque la gravedad siempre es hacia abajo. El menos indica que es hacia abajo. Aquí el tiempo ya sé que vale 5 segundos. Pero esa velocidad inicial, ¿será 100? No. Como este es movimiento vertical, fórmula de movimiento vertical, la velocidad también tiene que ser vertical. La velocidad inicial también tiene que ser vertical. Vamos al punto inicial y yo veo que en el punto inicial la bolita velocidad es oblicua. Entonces si quiero velocidad vertical, vamos a descomponer esa velocidad. Así. Una horizontal y la otra vertical. La vertical es la que me interesa. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, aquí ya el triángulo notable ya se presta para eso, donde este ángulo es 53 grados. Frente a 53 es múltiplo de 4, el otro cateto es múltiplo de 3, y la hipotenusa múltiplo de 5. ¿No? Este es el triángulo notable. Aquí en física, la velocidad inicial es 100, esa es la hipotenusa. Significa que K vale 20. Si K vale 20, 4 por 20 es 80 y 3 por 20 es 60. Esas son las componentes. La horizontal es 60 y la vertical es 80. Entonces coloquemos aquí los valores, 60 y 80. ¿Cuál es 7 y 80? Este es de la velocidad, aquí es la que queremos, 80, es la vertical. Ahí están los datos. Esos datos hay que reemplazarlos. Entonces, aplico la fórmula verticalmente. Ahí está la fórmula. H es la pregunta. Inicial es 80, tiempo es 5, gravedad menos 10 y tengo tiempo también al cuadrado. 80 por 5 es 400. 5 al cuadrado 25 por 10 son 250, la mitad 125. 400 menos 125, eso nos da una altura de 275 metros. Esa es la respuesta. A ver, ¿se entendió este ejercicio 4? Sí, sí. O sea, cuenta, digamos que ya estamos aplicando ya muchas cosas que ya se ha visto. Y como repito, ya estamos pensando, de todas maneras, pues, en el objetivo principal de nuestro módulo, el examen de admisión. Tenemos que ir pensando ya, concentrándonos en ese objetivo principal, examen de admisión. Pensar cómo nos preguntarán, cómo están viniendo las preguntas últimamente, qué temas vienen con más frecuencia. ¿Ya? Y justamente el tema de cinemática siempre viene con frecuencia. Ya, entonces termine de capturar, capture. Pasemos al siguiente ejercicio, ejercicio 5. En este ejercicio me dice calcular la velocidad horizontal
con que debe lanzarse el cuerpo de una altura de 80 metros para que impacte según la trayectoria mostrada. Según la figura, el cuerpo se lanza en forma horizontal desde una altura de 80 metros, pero cae 120 metros más adelante. Ya, esa es la información que me da la figura. Cae 120 metros más adelante. Aquí ya no funciona, no sirve, no es útil las fórmulas que hemos dado de altura máxima, alcance horizontal, tiempo total, no. Ya no sirven estas formulitas, no nos sirven, no nos ayudan. Entonces tengo que recurrir a la fórmula del MRU y de vertical caída libre. ¿Cómo sé cuál utilizar, cómo usarlos, estas fórmulas? Bueno, todo lo que es horizontal lo ve MRU. Todo lo que es horizontal lo ve MRU. Y todo lo que es vertical lo ve vertical de caída libre. O sea, ese 120 lo puedes usar con la fórmula del MRU. Ya, el 120 lo puedes usar con la fórmula del MRU. ¿Cuál es la fórmula del MRU? Pues la 21, pues no tiene más. Distancia igual velocidad por tiempo. Donde esta distancia viene a ser 120. Todo lo que es horizontal con esta formulita. La velocidad, esa es la pregunta. El tiempo, no sé. Rayos. Si conociera el tiempo, mi problema sale al toque. Porque distancia es 120, velocidad la incógnita, el tiempo debería conocerlo. Ya, entonces, un ratito ahí, le decimos, espérate un ratito, voy a preocuparme en hallar el tiempo, y para eso necesito usar la altura 80. Pero al usar 80, al hablar de altura vertical, ya tengo que cambiar de tema. Ya no MRU, sino ahora entrar a hablar de altura, velocidad inicial por el tiempo, más un medio, aceleración de la gravedad, y por el tiempo al cuadrado. ¿No? Recuerda que la altura es vertical. Y también recuerda, ¿te acuerdas de los signos? Cuando era de arriba hacia abajo va con menos. Entonces esta H sería menos 80. Esta velocidad inicial, esta es una velocidad en el punto inicial, pero vertical. Recuerdan que comentamos que cuando se lanzaba en forma horizontal, se dibujaba una semiparábola, la mitad de la parábola, y ese punto de lanzamiento era el punto máximo, el punto más alto de toda la parábola. Y en el punto más alto de la parábola no hay vertical. O sea, aquí mi formulita vertical de 0, esa vertical vale 0. No hay. La gravedad, bueno, ya la conocemos, es menos 10. Y el tiempo es nuestra incógnita. Entonces, voy a aplicar la fórmula primero de caída libre para hallar el tiempo. Una vez conocido el tiempo, volvemos a la fórmula de arriba y salió la velocidad. Fabián, gracias. André, 8 segundos. Ya, acá. Entonces, vamos a ver entonces 8 segundos. Verticalmente, entonces, ahí está la formulita. Ya les expliqué entonces cómo voy a reemplazar los datos. Menos 80, vertical 0 por el tiempo 0, gravedad menos 10. Saco mitad, me queda 5. Saco quinta, me da 16. Saco raíz cuadrada, es 4 segundos. 4 segundos. Horizontalmente, uso la fórmula ahora de MRU. Distancia 120, tiempo 4. 30 metros por segundo. Esa es la velocidad.
Marjorie, sí. Angie, Jonathan, bien, bien, bien. Ya, te das cuenta, digamos que para ese tipo de preguntas ya ustedes tienen que definir qué movimiento usar, el horizontal o vertical. Todo dependerá de los datos, ¿verdad? Pasemos al siguiente ejercicio a ver. A ver, si captaron la idea del ejercicio 5, pues podrán responder el ejercicio 6. Desde una azotea de un edificio de 45 metros de altura se lanza una pelota con una velocidad horizontal de 12 metros por segundo. ¿A qué distancia de la base de la torre caerá la pelota? En este caso me piden allá la distancia D. A ver, traten de plantear este ejercicio y díganme cuánto sale. Fabián, 36. ¿Alguien más? Brini, ¿está bien? Diego, André, 36. Creo que en todo caso hay un acuerdo, hay una coincidencia mayor y también 36 dice la distancia. Paula Camila, 36. Jonathan también, 36. Ya, entonces vamos a confirmar esa respuesta. Ya, primero vamos a hallar el tiempo. Y para eso
voy a trabajar de manera vertical y utilizar la altura 45 metros. Esa altura, como es de arriba para abajo, es menos. Como se lanzó en forma horizontal, no hay velocidad inicial vertical, gravedad menos 10 y el tiempo t al cuadrado. He sacado mitad 10, le he puesto 5, le saco 15, me queda 9. De esa manera el tiempo es 3 segundos. Ahora, en forma horizontal, aplico la fórmula del MRU, donde la distancia de la incógnita, velocidad horizontal, es 12 y el tiempo 3. Distancia entonces que nos piden 36 metros. Efectivamente, esa es la respuesta. Entonces quedó clara entonces la idea, cómo se trabaja de manera vertical y de manera horizontal. En horizontal no hay problema porque solamente tenemos una fórmula nada más. Distancia igual velocidad por tiempo. En cambio, vertical de caída libre, bueno, ahí sí pues hay varias fórmulas, ¿no? Veamos una más. Un cañón dispara una bala con una velocidad de 250 metros por segundo, de tal manera que forma 53 grados con la horizontal. Determine su velocidad al cabo de 5 segundos. Ya, aquí ya es otra pregunta. Ya, aquí ya no es hallar distancia. Acá es hallar velocidad al cabo de 5 segundos. Vamos a graficar más o menos de qué se trata. Lanzamos una bala con velocidad 250 metros por segundo, formando 53 grados con la horizontal, y al cabo de 5 segundos, ese proyectil, esa bala, tendrá una velocidad, que es lo que queremos hallar. Ahí está más o menos la figura. No conocemos una fórmula que permita hallar la velocidad de manera directa. Por eso que es conveniente siempre descomponer la velocidad inicial en dos siempre, horizontal y vertical. Bien, lo calculan con seno y coseno, o si no, nuevamente recurrimos a nuestro triángulo notable, donde acá tengo el triángulo rectángulo, 90 grados, el ángulo 53 grados acá, el de arriba será 37. Entonces acá será múltiplo de 4, acá múltiplo de 3, y la hipotenusa es múltiplo de 5. Ese es el dato, que es 250 según el problema. De esa manera hallamos que K tiene un valor de 50. 4 por 50 me da 200 y 3 por 50 me da 150. Ya, esos son los valores que voy a colocar en las componentes entonces. 150 horizontal y 200 vertical. Ya, ahora, en el punto más alto, o perdón, en el punto superior, en el punto donde voy a hallar la velocidad, también voy a descomponer la velocidad. La horizontal y la vertical. La horizontal, esa no cambia. Si abajo vale 150, acá arriba también valdrá 150. Ya, la vertical es un Y, esa la voy a hallar con caída libre. ¿Con qué fórmula? Bueno, en caída libre tengo varias fórmulas. Por ejemplo, velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración de la gravedad por el tiempo. Donde la inicial es vertical inicial, esto es 200. Es dato del por acá está, lo que hemos decompuesto. La aceleración de la gravedad, esto es menos 10, ya lo sabemos. Y el tiempo sería 5 segundos, que es dato del problema, ¿no? Entonces, con esta formulita hallaremos B sub Y vertical. Verticalmente, aplico la fórmula, más 200 más la gravedad menos 10 y el tiempo 5, 200 menos 50 sería 150. Ya tengo el valor de la velocidad vertical, 150. Al ojo, si tengo un vector que apunta hacia arriba, vale 150, y tengo un vector que apunta hacia la derecha, que también vale 150,
¿Cuánto vale su resultante? Entonces, ¿cómo se aplica eso? ¿Cómo se halla? Ahí está la formulita. Raíz cuadrada de 150 al cuadrado más 150 al cuadrado, que no voy a estar elevando al cuadrado, es una cantidad muy grande, entonces mejor lo pongo así. 2 veces 150 al cuadrado. Le saco raíz cuadrada 150 al cuadrado, me queda 150 por raíz cuadrada de 2. Y ahí tengo la respuesta. Te das cuenta de que ya cuando es velocidad del cálculo, ya es diferente, ¿no? Es diferente a cómo se calcula para distancias. Ya, entonces, a ver, podrán hacer ustedes este ejercicio. Una piedra se lanza desde una torre en forma horizontal con una velocidad de 50 metros por segundo. ¿Qué velocidad tendrá luego de 12 segundos? Se refiere a esa velocidad. A ver. Así es, Paula, así es, así es, así es. La fórmula de vertical caída libre, todo es vertical. Sí, sí. Cuando la fórmula es de vertical caída libre, todo es vertical. A ver, Fabián dice 130, Diego también 130. Así es, Jonathan. Así, Jonathan. Está bien. Así es. Así sale. 130. También allí, 130. Ya. Entonces, confirmar la respuesta, creo, están coincidiendo todos con 130.
Ya, como dijimos, cuando se trata de velocidad, se halla por partes. Primero la horizontal, luego la vertical. La horizontal es fácil porque es horizontal, ya es constante. Si arriba la horizontal vale 50, aquí también será 50. Solamente debemos hallar la vertical. Para la vertical, utilizamos la fórmula de caída libre. Y como acá la velocidad vertical es hacia abajo, la velocidad inicial es cero, porque recuerden que esta fórmula aquí todo es vertical, y en el punto inicial no hay velocidad vertical. Por esa razón, acá sería así, menos d sub y igual a 0, más gravedad que es menos 10 y el tiempo 12. De esa manera, b sub y es igual a 120. Para hallar la velocidad resultante, aplico Pitágoras. 120 al cuadrado con 50 al cuadrado, pues son números pitagóricos realmente, ¿no? 5, 12, 13. Por eso sale 130 metros por segundo. A ver, uno más, a ver. Una pequeña esfera es lanzada en el punto A con una velocidad horizontal de 20 metros por segundo. Me pide el tiempo que tarda en llegar al punto B y luego me pide la longitud L de la base del plano inclinado. A ver, esas preguntas ya las han respondido ustedes ya. Así que aquí les he hecho por partes. El tiempo primero y luego la longitud. Habían 3 y 60, ¿ya? Diego coincide, también 3 y 60. Andrés también saca la misma respuesta. 3 segundos. Allí 3 segundos y 60 metros. La distancia que te piden es la distancia horizontal, Fabián. La distancia que te piden es la distancia horizontal. ¿Ya? En la fórmula del MRU es distancia horizontal. Cuando tú mencionas distancia que recorre, sería la longitud de la parábola, y eso ya no se puede hallar.
¿no? Al menos con lo que conocemos, no tenemos herramientas para hallar la distancia que recorre. Ya por eso siempre aquí se habla de movimiento horizontal y movimiento vertical. Yo ahí también 60 metros y 3 segundos. Ya, verifiquemos entonces primero el tiempo y lo analizamos de manera vertical con esta fórmula. La altura es 45 hacia abajo, es menos 45. Como fue lanzado en forma horizontal, su velocidad inicial es 0, gravedad menos 10 y el tiempo será la incógnita. Le saco mitad 10 y me queda 5. Saco 15 y me queda 9. Saco raíz cuadrada y el tiempo vale 3 segundos. Primera respuesta. Para hallar la longitud L, L es una distancia horizontal y todo lo que es horizontal lo resuelve MRQ. Con esta formulita. En este caso la distancia D es L, la velocidad es 20 y el tiempo es 3. Por eso le salía a todos 3 y 60. 3 segundos y 60 metros. Ah, Paula también, Paula Camila también, 3 segundos, 60 metros. André, así es. Entonces coincidimos con la respuesta entonces. Mira, en este ejercicio 10, aquí la pregunta es el tiempo que tarda la pelota en llegar a la pared y la altura a la cual choca en la pared. Se lanza la pelota con velocidad 80 metros por segundo y formando 53 grados con la horizontal. La pelota es lanzada estando a 144 metros de la pared. Mira cómo voy a plantear el problema. Como no hay fórmula para encontrar el tiempo de manera directa, dijimos que tenemos siempre que descomponer la velocidad inicial, el 80, en sus dos componentes. Ya les puse 48 y 64. La forma como se hallan esos valores, si gustan, lo repetimos, lo que venimos trabajando con el triángulo notable, donde acá es 53, aquí será 37, este cateto es múltiplo de 4, este otro cateto múltiplo de 3, siempre a menor ángulo, menor cateto, hipotenusa es 5K, múltiplo de 5. En el problema, la hipotenusa es 80. De esa manera, encontramos que K vale 16. Por eso que acá 4 por 16 me da 64 y 3 por 16 me da 48. Ahí salieron los valores 48 y 64. Ya, ahora, primera pregunta. Hallar el tiempo que tardará la pelota en llegar al muro. El tiempo que tardará la pelota en llegar al muro. Tengo dos opciones. ¿Lo resuelvo con MRU o lo resuelvo con caída libre? Si escojo caída libre, lo único de caída libre podría usar el 64. Más no tengo alturas. No tengo tiempo. Tiempo es la pregunta. No me conviene caída libre. Entonces recurro al MRU. El MRU me da solamente una fórmula. Distancia igual velocidad por tiempo. ¿Tenemos distancia horizontal? Sí, 144. Hasta la pared. ¿Tenemos velocidad horizontal? Sí, 48. Y con eso ya hallaríamos el tiempo, que es la incógnita. Entonces respondo a esa primera pregunta con los datos horizontales. Distancia es 144, velocidad 48 y por el tiempo. 144 entre 48 te da 3 segundos.
¿Ves? Ya respondimos a la primera pregunta. Ahora, la altura. Bueno, ahí sí no hay que preguntar, no que ahí no hay mucho que pensar. Quien nos va a ayudar a responder a esa pregunta es justamente caída libre, con esta fórmula, donde la velocidad inicial vertical, ahora sí, es el 64. El tiempo es 3 segundos, gravedad menos 10, ya todo reemplazo. A ver, encontramos H entonces así. 64 por 3, más un medio, gravedad menos 10 y tiempo 3 al cuadrado. 192 menos 45, y me da una altura de 147 metros. Ahí están las dos respuestas. 3 segundos y 147. Listo. Bien, yo creo que ya quedó clara la idea, cómo trabajar con parabólico. Ya cuándo usar horizontal y cuándo usar vertical. Entonces, si ya quedó clara esta idea, entonces están invitados a pasar a dar su examen, responder sus 3 preguntitas. Listo, André. Bien, bien. Entonces, a ver. Ahí está el link para el examen. Ingresen entonces.
Ojo que en la pregunta número 2, ahí sí te piden hallar la altura máxima. ¿Ya? En la pregunta número 2, sí te están pidiendo hallar la altura máxima. Entonces, ahí puedes aplicar la fórmula, ¿no? Te recuerdo que la fórmula para hallar altura máxima es velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado del ángulo θ, entre 2 veces la aceleración de la gravedad. Y el problema 3, si te das cuenta bien, el problema 3 es para hallar o para aplicar el tiempo total, que es 2 veces velocidad inicial, seno del ángulo θ, entre la gravedad. Pero el tiempo total es todo, toda la parábola. En cambio, en el problema 3 solamente te piden de que se lanza hasta el punto más alto, nada más. O se puedes aplicar la fórmula y le sacas la mitad, ¿no? Este es el tiempo que te están preguntando. Solamente que tarde el tiempo que tarda en subir. ¿Qué pasó, Fabián? En la 3. Operaste mal o interpretaste mal. Ah, ya, de repente, ¿no? Quizás.
A ver, pregunta número 3. Están fallando más. En la pregunta 3 están fallando más. ¿Por qué? Es hallar el tiempo total, fórmula, ahí está la fórmula, y luego le sacan la mitad. A ver, vamos a plantear ese problema 3. ¿Por qué 3 están fallando bastante? En la 1 han fallado también, pero la 1 es lanzamiento horizontal, tarda 4 segundos y me pide la altura. Para el problema número 1, solamente es la fórmula de altura. Esa. Y cada vez que se lance en forma horizontal, este término se cancela. Como la altura es hacia abajo, va con signo menos. ¿Ves? Y acá te reemplacen la fórmula nada más. Gravedad menos 10 y el tiempo. Por eso me extraña que ahí se han equivocado en operar o en marcar. ¿Qué pasó en ese problema número 1? Ajá. André, suele pasar eso. Y Darwin también. Sí, suele pasar. No, es que ahí está la importancia de los exámenes diarios, los mensuales, los simulacros, ahí donde uno se da cuenta cuáles son nuestras posibles fallas que podemos tener en un examen. En todo caso, ya para el examen real, pues ya saben con más cuidado qué deben hacer. Fíjense 2 veces, 3 veces. ¿Es la C o no es la C? ¿Es la A o no es la A? ¿Es la respuesta que quiero marcar o no es la respuesta? Calma, ¿ya? Para eso es un entrenamiento. Sí, pues Jonathan, ¿por qué razón? La primera es simplemente la formulita y reemplazar datos. Más bien en la tercera sí han fallado más. Bien, chicos, entonces, a ver, tienen que
Sigamos con más ejercicios. A ver, este problema de los ejercicios de clase. Los movimientos de caída libre no consideran la acción de la fuerza del aire. Teniendo en cuenta esta consideración, se hace el siguiente experimento. Desde el piso se lanza una pelota con una velocidad de 80 metros por segundo, formando 30 grados con horizontal. ¿Cuánto demora en llegar al punto más alto? O sea, te das cuenta que aquí prácticamente es como el problema número 3 del examen. Así. Se lanza con 80 metros por segundo, me dan el ángulo y me piden cuánto demora en llegar al punto más alto. Una es aplicando la fórmula de altura máxima, esa es una forma, pero también podemos nosotros descomponer la velocidad de 80 en 2. En el caso del triángulo de 30 y 60, les recuerdo que cómo son los lados. Si acá es 30 grados, acá de hecho arriba será 60, el cateto frente al 30 grados será siempre la mitad de la hipotenusa. Por eso a la hipotenusa le pongo 2K y a este cateto K. Y al otro cateto es igual que el anterior, K, pero por la raíz cuadrada de 3. Entonces, en este caso, nuestro problema de 80, pues el 80 sería la hipotenusa. La hipotenusa sería 80. Este cateto en la mitad debe ser 40. Y el otro cateto será 40 por la raíz de 3. 40 raíz de 3 y 40, ahí está. Luego, hallamos el tiempo aplicando esta fórmula. El punto inicial es abajo, punto final es arriba. Recuerden que arriba no hay componente vertical. En el punto más alto solamente hay horizontal. Por eso que en esta fórmula la velocidad final va a ser 0. Y la velocidad inicial va a ser el 40. Gravedad será pues menos 10. Ya sabemos por qué. Y el tiempo es la pregunta. Reemplazamos. No hay componente vertical ahí. 0 igual más 40 más menos 10 por t. De esta manera encontramos que el tiempo vale 4 segundos. Sí, lapsus. De repente 2, 4, 6, 8 debería ser, ¿no? Esta pregunta, la 1, el problema 1 prácticamente es como la pregunta 3 del examen, ¿no? Solamente con otros datos, nada más. Es la misma pregunta. La otra forma que te dije para el examen era, si tienes velocidad inicial 80, tienes el ángulo que vale, en este caso, 30. Aplica la fórmula del tiempo total. Es 2 veces velocidad inicial, seno del ángulo entre la gravedad. El tiempo total sería
2 veces de los iniciales 80, seno de 30 grados es 1/2, entre gravedad 10. 0 con 0 se va, 2 con 2 se va, y el tiempo total me sale 8. Pero el tiempo total es toda la parábola. Acá solamente me pide la mitad. Por eso que la respuesta es 4, es la mitad. De igual manera, tenés que haber hecho en el examen la pregunta número 3. Bien, chicos, ya el tiempo nos ganó. Parece mentira, pero nos ganó el tiempo. ¿Ya?